La mama negra. El ceviche de camarón. Alicia Llanes Cosío. La biblioteca de la Flaxo. Cultura es todo lo que hacemos para cambiar lo que somos y todo lo que somos para cambiar lo que hacemos. Bienvenidas y bienvenidos. Les saludamos desde el Centro de Innovación Cultural Manzana 14 de la Universidad de las Artes. Estamos en nuestro espacio Silla Vacía, un espacio de encuentro y diálogos generado por el Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura de la Universidad de las Artes. Esta entrevista la realizamos en el marco de la veeduría que queremos impulsar al proceso de elecciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hemos invitado a distintos candidatos a la presidencia de la sede nacional y hoy contamos con la grata presencia de Eduardo Puente Hernández. Me voy a permitir compartirles un poco de su trayectoria. Él es abogado de los Tribunales de la República, doctor en jurisprudencia, máster en estudios latinoamericanos, con mención en políticas culturales, tiene un diploma superior en antropología jurídica, ingeniero en ciencias de la información y bibliotecología. Ha sido profesor de posgrado en la Facultad de Artes de la Universidad Central, en el Diplomado de Gestión Cultural de Flaxo, en la Maestría en Gestión Cultural de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Bolivia, y profesor invitado de la Universidad de los Lagos en Chile, sede Osorno. Ha sido presidente de la Asociación Nacional de Bibliotecarios Eugenio Espejo, presidente del Centro de Estudios Sociales José Mejía Lequerica, presidente del colectivo cultural Leer, director del Sistema Nacional de Bibliotecas, secretario general del Consejo Nacional de Cultura, director nacional de Cultura, subsecretario de Cultura, director de la Biblioteca de Flaxo, director de las bibliotecas del Ministerio de Cultura y director de la Biblioteca del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN. Bienvenido, Eduardo, es un gusto tenerte aquí. Para mí también un enorme gusto, María José, estar en este espacio que me parece muy interesante y este esfuerzo que está haciendo la Universidad de las Artes yo creo que es fundamental. La veeduría me parece que es fundamental y ustedes deben continuar en ello. Gracias, Eduardo. Vamos a mantener una conversación y queremos preguntarte, para iniciar este diálogo, que nos comentes desde lo personal qué ha motivado tu candidatura a la presidencia y quiénes son tu equipo de apoyo y de base en esta iniciativa. Bueno, realmente lo que me motivó es la expectativa enorme que tiene el sector artístico y cultural del país respecto a fortalecer la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura está como debilitada, ¿no? Entonces, los actores culturales tienen una enorme expectativa. Yo no tenía en mis planes realmente lanzarme a la candidatura de la Casa de la Cultura. Yo estaba apoyando un proceso de base. Yo siempre me he identificado con los procesos culturales comunitarios a partir de mi experiencia en el Sistema Nacional de Bibliotecas, bibliotecas comunitarias en recintos, parroquias, cantones, lugares de frontera. Y eso me motivó a generar una visión muy diferente a la que normalmente se tiene del tema cultural. Yo creo que desde la base, desde las comunidades, se hace cultura y por eso yo me identifiqué siempre con Cultura Viva Comunitaria, por ejemplo, con Plataforma Cultural, con los colectivos que se han ido agrupando desde las bases para dar voz y para permitir que la gente se exprese. No solamente son los consagrados, como equivocadamente se cree, hay todo un movimiento cultural de base que no siempre está visibilizado. Y los compañeros me plantearon esta posibilidad y yo realmente me puse un poco reacio porque yo he tenido ya una trayectoria en la gestión cultural pública, conozco por adentro lo que significa la lucha, por ejemplo, para presupuestos, la desburocratización, y no estaba tan animado. Sin embargo, ese ímpetu fue el que me empujó y dije, bueno, es un desafío, vamos a cambiar esa Casa de la Cultura. Así que eso fue lo que me motivó. ¿Nos puedes comentar un poco respecto de con quiénes has pensado trabajar? ¿Quién podría ser tu equipo de base? Bueno, fundamentalmente la Casa de la Cultura va a ser un trabajo participativo. Nosotros queremos trabajar con la gente que está, digamos, planteando ese cambio profundo de la Casa de la Cultura.
Queremos hacer mesas de diálogo con sectores. Obviamente que habrá un equipo cercano de gente que tenga experiencia en lo que es planificación cultural, administración cultural, gente que conozca el sector desde adentro. No queremos improvisar, ¿no? Yo vengo de toda esta experiencia que me permite establecer un horizonte claro de hacia dónde vamos como Casa de la Cultura. Entonces, va a ser un equipo profesional, gente con experiencia, ¿sí? No necesariamente va a ser gente que tenga, digamos, ya en la gestión pública, sino que también tenga procesos consolidados en los sectores de base. Eso es básicamente lo que yo quiero que se incorporen. Mujeres, por ejemplo, jóvenes. Es importantísima la actuación de los jóvenes como actores del quehacer de esa Casa de la Cultura. Queremos refrescar, queremos oxigenar, que entren vientos nuevos a esa Casa de la Cultura, porque huele medio a Parque Jurásico. Entonces queremos que ya esos olores jurásicos vayan saliendo y huela a fresco, huela a juventud, ¿no? La mujer y los jóvenes y las personas inclusive con discapacidad van a tener un lugar especial en la Casa de la Cultura, porque la casa tiene que ser la casa de la diversidad. Ya no es la casa letrada, acartonada. Ahora la casa tiene que reflejar lo que es la sociedad ecuatoriana. La diversidad va a ser fundamentalmente el hecho más importante en la Casa de mi gestión. Bien, cuéntanos cómo ves actualmente la Casa de la Cultura, sobre todo qué diagnóstico puedes hacer a este último tiempo de su gestión. Yo creo que la Casa de la Cultura viene de tumbo en tumbo. Y eso es lamentable, ¿no? En los últimos años yo veo que no existe una política institucional. Cada sector va por su lado, los núcleos están actuando de acuerdo a sus posibilidades, en algunos casos con cuestiones interesantes. Acabo de estar en Vinces, visitando una extensión, y los compañeros me dicen que el trabajo de ellos es voluntario, no reciben remuneración alguna, tienen talleres con niños de pintura, me indicaban, estaban los niños allí, los cuadros. Estaba también un taller de música, tienen 4 guitarras, tienen un espacio que ellos han logrado. Es decir, si nosotros potenciamos eso que está en la comunidad, vamos a tener una casa fuerte, ¿sí? Eso hay que privilegiar en la acción. La Casa de la Cultura, digo, tiene que construir una política participativa. No puede ser que sean 3 o 4 los que diseñan la política y ya todo el resto cumple. Se han quejado mucho, por ejemplo, en las provincias, de los núcleos, de la extrema centralismo que existe en Quito. Y yo estoy de acuerdo, yo soy de Quito, pero he palpado todo lo que tienen que hacer la gente que esté en provincias para que les tomen en cuenta, ¿no? Y muchas veces no se les toma en cuenta. Entonces, mi gestión va a ser fundamentalmente descentralizar. La descentralización con el apoyo presupuestario de acuerdo a lo que dice la Ley Orgánica de Cultura, ¿no? Y cambiar. Tenemos que cambiar esa casa, es hora, es un momento histórico. Si ahora no cambiamos, va a ser muy difícil que esa Casa de la Cultura cambie. Así que es un reto para los actores y gestores culturales. Bien. ¿Cómo miras tú la posibilidad, digamos, cómo el cumplimiento de esta relación de la Casa de la Cultura con el Ministerio de Cultura y Patrimonio y los GATS en el contexto del Sistema Nacional de Cultura? Bueno, a mí me parece muy interesante que en la Ley Orgánica de Cultura se haya establecido el Sistema Nacional de Cultura. Sin embargo, no existe tal sistema. Porque, ¿qué significa un sistema? Un sistema significa una coordinación, una estructuración, una imbricación entre las entidades que hacen cultura. Pero no existe en la práctica ese sistema. Nosotros queremos llamar al Ministerio de Cultura para que podamos relacionarnos, obviamente con diplomacia, por supuesto, para poder avanzar. La propuesta que nosotros tenemos es, por ejemplo, convocar a través del Ministerio de Cultura, que es el ente rector, a un gran congreso del Sistema Nacional de Cultura, ¿sí? Para poder establecer un horizonte y una hoja de ruta que nos permita a toda la institucionalidad ir hacia el mismo objetivo, ir hacia el mismo horizonte. No puede ser que cada entidad vaya por distinto lado y no haya relación, no haya conexión. Entonces, la propuesta es clara. Queremos que ese Sistema Nacional de Cultura no solamente esté en la ley escrita, sino que sea realmente estructurado, funcione, y si acaso es necesario establecer una coordinación técnica para que ese sistema funcione en bien del país. El país requiere de ese Sistema Nacional de Cultura. Está en la ley, pero
No existe realmente, ¿no? Y la propuesta es esa. ¿Y cómo ves la relación con los gobiernos autónomos descentralizados? Yo creo que es una relación fundamental, necesaria y obligatoria por parte de la Casa de la Cultura y también del Ministerio de Cultura. En lo particular, como Casa de la Cultura, nosotros creemos que tenemos que desarrollar una propuesta, por ejemplo, de creación de centros culturales comunitarios, ¿sí?, que no estén dados desde el escritorio. Ya en el Ministerio de Cultura hace algunos años se crearon grandes centros culturales comunitarios, pero sin la comunidad. Y esos son los errores tecnocráticos que no queremos cometer. Los centros culturales comunitarios tienen que crearse con la comunidad y desde la comunidad, ¿sí? La comunidad tiene que sentir que ese centro les pertenece. ¿Cómo está conformado ese centro cultural comunitario? Una biblioteca comunitaria, por ejemplo, los talleres, nosotros les hemos denominado semilleros de arte, y habrá momento de explicar lo que significa eso. Pero la propuesta es esa. Los GATS son aliados naturales, porque los GATS, al estar en territorio, saben de las necesidades de la gente, la junta parroquial, el municipio. Vamos a trabajar unidos, tenemos que trabajar unidos para poder apoyarnos mutuamente. Y yo tengo la experiencia, por ejemplo, de creación de bibliotecas populares. ¿Cómo hacíamos? Nosotros dábamos los libros y las estanterías. El GAD parroquial daba el local y el GAD cantonal, el municipio, pagaba el bibliotecario. Entonces era como una minga y todos íbamos poniendo parte. ¿Y quién era el que se favorecía? La comunidad. Teníamos los comités de amigos de la biblioteca y eran gente, líderes comunitarios. Estaba el cura párroco, estaba el profesor, estaba el médico, estaban las personas más prestantes de la actividad de la comunidad, y eran ellos los que hacían, los que exigían que la biblioteca cumpla un papel importante. Ese proceso, por ejemplo, creo que es importante rescatarlo para ahora hacer en la comunidad el centro cultural comunitario. Y no es que no hay esa capacidad. Lo acabo de ir viendo en Vinces. Hay un centro popular de cultura, le llaman ellos, ¿sí? Un espacio interesante, y tenemos que esas iniciativas que surgen de la comunidad tienen que ser respaldadas desde la institucionalidad. Entonces vamos a tener un diálogo permanente con los GATS, vamos a hacer convenios de cooperación, y además no solamente con los GATS, también tenemos que buscar el concurso de la empresa privada, tenemos que golpear las puertas de las embajadas, la cooperación internacional tiene que fluir. Ahora acabo de ver el local del núcleo de la Casa de la Cultura en Santo Domingo. Es realmente deplorable, ¿no? Es una antigua escuelita que está compartiendo con el núcleo unas bodegas. Entonces yo decía, Santo Domingo tiene 500,000 de habitantes. Es indignante que no tengan un local apropiado para el núcleo. Entonces esa serie de cosas de las que queremos nosotros también transformar. Y en eso estamos. Gracias, Eduardo. Estamos en la Universidad de las Artes y queremos conocer cómo tú comprendes esta relación que podría tener la Casa de la Cultura con la academia. Y estoy pensando en educación superior en artes, pero también estoy pensando en otros campos. ¿Cómo ves esta relación? Uno de los puntos de nuestro plan de trabajo precisamente es la relación con la academia. La Casa de la Cultura ha estado como de espaldas, ¿no? A lo mucho ha habido determinados acuerdos puntuales, no ha habido una política clara para desarrollar con la academia. Nosotros proponemos convenios con las universidades públicas para que en las provincias se desarrollen cursos de profesionalización para nuestros artistas, por ejemplo, para nuestros gestores culturales. Y digo con la universidad pública porque los artistas y nuestros gestores no están en capacidad de pagar universidades privadas, ¿sí? Eso es un asunto que podemos hacer y lo vamos a hacer, pero además también nosotros queremos como Casa de la Cultura plantearle un desafío a la academia. La academia tiene que ayudarnos a reflexionar en conjunto una política cultural que sea participativa. ¿Cómo desarrollar, por ejemplo, una propuesta de interculturalizar la Casa de la Cultura? No es cuestión de nombrarle a un indígena o a un afro, no es eso. Es cambiar la mentalidad, es cambiar el chip, ¿sí? Porque como vivimos en una sociedad occidentalizada, eurocéntrica, colonial todavía, no entendemos bien que el proceso de interculturalizar implica tener la capacidad de mirarnos a nosotros mismos con los ojos del diferente. Y cuando hablo del diferente, no solamente hablo de negros, no solamente hablo de indígenas, no solamente hablo de montubios.
Cuando hablo del diferente también hablo de las mujeres. Los hombres tenemos una visión del mundo, las mujeres tienen otra visión del mundo y tenemos que aprender a respetar y a convivir con esa otra visión. La Casa de la Cultura es una institución patriarcal. Tenemos que romper esa actitud patriarcal que tiene la Casa de la Cultura. Pero no es solamente a través de ponerle a una mujer, a una compañera, es entender lo que significa la mujer, ¿sí? Es entender, por ejemplo, lo que significa el joven y sus inquietudes, las culturas juveniles, porque además también la casa es adultocéntrica, ¿sí? O sea, ahí la gente connotada es la que puede hablar. Si va un joven, se siente que el joven no tiene cabida en la Casa de la Cultura. Por eso es que no intervienen los jóvenes ni les interesa. Yo he hablado con colectivos de jóvenes, me dicen, no, ¿para qué si esa casa no nos ayuda en nada? No se sienten representados. Los jóvenes van a tener un sitio muy especial en la Casa de la Cultura porque esto de interculturalizar también implica relacionarnos desde el punto de vista etario, desde el punto de vista género, desde el punto de vista de las visiones diferentes que tenemos del mundo, de la vida, y obviamente lo étnico también tiene que ser asumido desde la interculturalidad de la casa. Bien, quisiéramos también conocer cómo ves tú esta situación compleja un poco que está en el limbo de los bienes patrimoniales y los espacios que están a cargo de la casa en la sede nacional, digamos. Dado que existen ya unas atribuciones definidas tanto para la sede nacional como para los núcleos. Sí, ahí hay un tema que creo que es importante comprender a cabalidad. De acuerdo con la ley, la sede nacional no tiene por qué tener toda esa infraestructura, ¿no es cierto?, de el Teatro Nacional, el Ágora, el Edificio de los Espejos. Se supone que eso debería pasar al núcleo de Pichincha. Actualmente el local que tiene el núcleo realmente es, no tengo otra palabra, es vergonzoso, ¿sí? El local, el uno huele a jurásico, ¿no? El local del núcleo huele a cigarrillo concentrado, hay una alfombra sucia, hay un sofá desvencijado. No puede ser. O sea, yo creo que los artistas y los gestores culturales nos merecemos ser tratados con respeto. No puede ser que haya esas condiciones. Ahora, la gestión del edificio de la Casa de la Cultura es un asunto serio. Entonces, debe haber el compromiso de quien vaya al núcleo de Pichincha de no solamente mantener, sino dinamizar esos espacios. Si yo llego a ser el presidente de la sede, yo no voy a tratar de acaparar, no es mi estilo. Me gusta delegar, me gusta descentralizar, me gusta que la gente asuma las responsabilidades. Y el núcleo de Pichincha tiene que asumir esa responsabilidad. A veces he notado que reclaman, pero después como que está mucho, no me quiero meter. Asuman ese compromiso. Lo que sí yo considero es que vamos a actuar como dice la ley orgánica respecto a la distribución de presupuestos a las provincias, de acuerdo a la densidad poblacional, por ejemplo, Guayas, por ejemplo, Azuay, Manabí, Santo Domingo, son provincias que tienen bastante gente, bastante población, y ese es un elemento importante, pero también la eficiencia en la gestión. Tienen que los núcleos demostrar eficiencia en la gestión y de otro lado presentar proyectos que sean factibles. Entonces, esto no es solamente buena voluntad, esto también es capacidad, y la capacidad es la que permite ser eficientes. Bien. Bueno, un poco para cerrar este tramo de la conversación, quisiera preguntarte qué aspectos positivos se podrían rescatar de la gestión de la casa y que sean necesarios de consolidar o fortalecer. Es una pregunta muy interesante, María José, porque a veces cometemos el error de creer que las cosas son en blanco y negro, ¿no? Yo creo que la realidad tiene múltiples colores. ¿Qué es lo bueno? Yo he tenido la oportunidad de visitar actualmente como 12 provincias en este recorrido que estoy haciendo, sin apoyo de nadie, nadie me financia, no tengo auspiciantes, yo con mi carrito, con mi esposa, con los compañeros que quieran sumarse, venimos por acá, venimos recorriendo el Ecuador y hemos visto que hay un trabajo que a uno le debe llamar la atención de algunos núcleos. Hay gente entregada al trabajo cultural.
en extensiones, con trabajos voluntarios. Yo le digo, compañero, ¿y usted cuánto está ganando? No, yo no gano nada, yo estoy dedicado acá, soy un gestor cultural que siento que la cultura es lo mío. Y habían, por ejemplo, profesores que estaban dando talleres de arte plástica, pintura, y ellos reciben $10 al mes, que paga la misma comunidad, $10 por cada estudiante, por cada joven. Y tenían 10 estudiantes, $100 mensuales. $100 mensuales. O sea, no puede ser, eso no puede ser. Creo que debemos hablar con el Ministerio de Cultura. Estamos finalmente en el mismo barco con el Ministerio de Cultura y tenemos que exigir que el poder público en este país entienda que la cultura y el arte nos permite tener un sentido de pertenencia, nos permite tener la identidad que nos diferencia de otros países, de otros sectores. La apuesta por la cultura y el arte tiene que ser una apuesta seria. Hay que invertir en cultura. La inversión de cultura permite el fortalecimiento del tejido social. Inclusive la violencia en la sociedad se combate no con represión, no con cárcel exclusivamente, sino también con propuestas culturales de largo aliento. Y no estoy hablando de memoria, María José, hay experiencias, no en Europa, estoy hablando acá al lado en Colombia, en Medellín. Medellín, una de las ciudades más violentas, apostó por la cultura. Sembraron bibliotecas en todos los barrios ahí en Medellín. Tienen una biblioteca impresionante, una biblioteca pública que parece centro comercial, que eso también habría que conversar, ¿no? Y la gente va, los niños están allí, uno encuentra dinamismo y todo. Yo sueño con que en nuestro país construyamos centros culturales comunitarios en los recintos, en las parroquias, en los cantones, y que contemos también con grandes centros culturales que parezcan centros comerciales. Fíjense ustedes cómo el mercado sí es capaz de construir grandes centros comerciales que son los lugares de encuentro ahora de muchos jóvenes. Van al centro comercial, deberían ir al centro cultural, pero no existe oferta cultural para ellos. Eso es lo grave. Entonces aquí el esfuerzo es de todos. Y tiene que el Estado invertir en cultura. Esa es una obligación. Y nosotros los que estamos comprometidos con la cultura, tenemos que buscar la forma de unirnos. Yo hago un llamado al sector cultural, a la comunidad cultural del país. No nos fijemos solamente en lo que nos separa, fijémonos en los que nos une y vayamos juntos al fortalecimiento cultural y artístico de nuestro país. Bien. Cuéntanos, bueno, ya nos has ido contando un poco cuáles son los ejes de tu propuesta, pero... Sí, me emocioné. De pronto, ahora nos puedes contar de manera más específica cuáles son los ejes de tu propuesta. Bueno, a ver, yo decía que la casa debe ser participativa. ¿Qué implica que sea participativa? Implica que la construcción de la política institucional tiene que ser sobre la base de los insumos que nos dan los actores culturales. Estamos proponiendo la creación de mesas por sectores. Los artistas plásticos tienen que darnos ellos los insumos para tener una política para el sector. Los artistas escénicos, los teatreros, los músicos, los bailarines, tienen que decirnos cómo resolver la problemática de cada sector. Y eso nos permitirá construir una política que obedezca a las necesidades precisamente de la gente. Y eso que estamos haciendo por los sectores del arte también vamos a hacer en territorio. No, obviamente necesitamos que en las provincias también nos nutran. No vamos a nosotros a disponer como Júpiter tronante, ¿no? Desde Quito lo que se tiene que hacer. No. Vamos a escucharle a los núcleos, lo que nos digan los núcleos, porque ellos son la voz también de la gente de base. Y de esa manera queremos que la gestión de la Casa de la Cultura sea una gestión en la que se identifican todos. Eso que yo dije está tomándose en cuenta. Ese es un elemento. El otro elemento que yo había dicho, semilleros de arte. Esto de semilleros, ¿por qué? El tema de cultura, cultivar, está vinculado también con el tema de la tierra, ¿no es cierto? Con sembrar. Nosotros queremos sembrar para después cultivar y cosechar. ¿Qué implican los semilleros de arte? Que en todos los núcleos de la Casa de la Cultura, en todas sus extensiones y en estos centros culturales comunitarios de los que hablamos, tengamos talleres permanentes para niños y para jóvenes, en artes plásticas, en teatro, en música, en fotografía, audiovisuales, ¿sí? Multimedia, cines clubs,
Y también, evidentemente, si yo vengo de las bibliotecas, la Biblioteca Popular debe tener ahí un espacio. Estos semilleros de arte, ¿qué implican? Primero, vamos a dar trabajo a los artistas. No voy a decir que voy a sacar partidas presupuestarias porque es una situación muy complicada la que estamos viviendo, pero sí podemos hacer contratos con los artistas, no para pagarles $100. O sea, eso es precarizar la relación laboral con nuestros artistas, hay que respetarles, ¿no? Vamos a dar trabajo a los artistas, vamos a formar públicos para las artes, porque esos niños que estarán en estos talleres van a poder después apreciar lo que es una obra de arte y luego también vamos a descubrir talentos con esos niños. Así como ahora nos enorgullecemos de aquellas muchachas que nos dieron las medallas olímpicas, o con Richard Carapaz, que también nos dio medallas, ellos empezaron desde pequeños, ellos empezaron un proceso largo. Nosotros queremos hacer lo mismo en la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura y los núcleos tienen que estar llenos de niños y de jóvenes. Es que así tenemos que dinamizar. Yo estoy muy optimista, María José, porque yo creo que esto sí es posible, esto no es demagogia, estos son procesos que se pueden dar. Si se dan sin dinero en las comunidades, ¿cómo será cuando tengamos un presupuesto que nos permita que eso se opere de mejor manera? Entonces, los semilleros de arte es la segunda propuesta que tenemos. La tercera propuesta, que está establecida en la ley y que no se ha hecho en la Casa de la Cultura, la circulación de los bienes y de las obras de nuestros artistas. Resulta que en el Ecuador no conocemos lo que están haciendo los artistas de nuestro propio país. El centralismo nos ha obnubilado. No sabemos, por ejemplo, lo que está produciendo en la provincia del Oro, o lo que están haciendo en Esmeralda los artistas, o en el Carchi, o en Zamora, o en Sucumbíos. No conocemos. La idea es que haya un intercambio, ¿sí?, de cada núcleo, haya una interrelación de los núcleos. No que los núcleos sean tomados en cuenta para arrancar un voto, cuando se trata de elegir un presidente nacional y después se olvidan. No, no, no. Los núcleos son los lugares naturales donde se debe hacer el trabajo permanentemente. Esa es la propuesta que nosotros tenemos. Entonces, la circulación de bienes y de obras. Y yo hablaba con los compañeros ahora en Santo Domingo y hablaba también en Cañar y les decía, ¿qué tal si ustedes pueden exponer en Guayaquil, por ejemplo, su obra? Una maravilla, decía, una maravilla. Porque aquí no salimos de nuestra ciudad, de nuestra localidad. Claro que va a haber exigencia de calidad también. ¿Y quiénes van a ser los que van a exigir? Los propios miembros de su gremio. O sea, si yo quiero que mi obra salga, tiene que ser una obra que tenga calidad, que sea estéticamente adecuada. En el plano literario, yo decía, los escritores de provincias han sido muy subestimados. Y a veces son maltratados porque es que no hay calidad. A ver, ¿cómo así? ¿Quién impone el canon para decir qué es lo que tiene calidad o no? Yo creo que debería hacerse como hace en la academia, ¿no es cierto? Cuando yo quiero publicar un libro o un artículo en la academia, ese artículo, ese trabajo va a pares ciegos. Y los pares ciegos dicen si es que está bien, si tiene un nivel adecuado. Lo propio podemos hacer en las artes. Si un libro quiere ser publicado, no tiene que ser porque es amigo del presidente, como ha sido práctica común. Hay gente que ha esperado 2, 3 años para que publiquen su libro, nunca les publicaron. Tiene que ser una política editorial seria, con pares ciegos, para que nos digan, esta es una obra literariamente bien trabajada, hay que publicar. Así tenemos que proceder. Pero esta circulación de bienes, estos circuitos que queremos establecer, no solamente puede ser a nivel nacional, tiene que ser a nivel internacional. Nosotros creemos que es hora ya de que nuestros artistas empiecen a posicionarse a nivel internacional, nuestros escritores que sean conocidos afuera. Es lamentable, María José, no voy a decir si son conocidos en Europa. En Colombia o en Perú, uno pregunta, les dice, ¿conocen cuáles son los escritores ecuatorianos? No conocen de nuestros escritores. Nosotros sí conocemos de escritores colombianos, de escritores peruanos. Entonces hay que hacer una labor, y la Casa de la Cultura tiene que facilitar estos procesos para que puedan ser conocidos. ¿Cómo? Presionar al Ministerio de Relaciones Exteriores para que los agregados culturales no sean becarios de vacaciones en nuestras embajadas. Los agregados culturales deben ser los responsables de la difusión de toda la producción artística de calidad que tiene nuestro país. Y vamos también, ya hemos tomado contacto con algunas organizaciones, hay una en Nueva York, por ejemplo, que es de ecuatorianos,
que nos dicen, nosotros tenemos acá galerías, podemos difundir en los medios, nosotros vamos a encargarnos de eso, queremos que vengan artistas ecuatorianos. Y la posibilidad es que la Casa de la Cultura sea el que facilite esos procesos. Por ejemplo, pidiendo al ministerio que se saquen pasaportes diplomáticos. Ellos son nuestros embajadores del arte y la cultura. Que no duerman en los aeropuertos como los deportistas, que es vergonzoso. Nuestros artistas tienen que ser bien tratados, los deportistas en este país tienen que ser bien tratados. Y eso nosotros vamos a exigir. Y discúlpame, solamente para terminar, en esto de deporte y cultura, han estado como de espaldas, ¿no es cierto? Nosotros ahora hemos hecho un acercamiento, en el caso de Pichincha, con la Concentración Deportiva de Pichincha, con el presidente, y le hemos propuesto trabajar conjuntamente. Él, el presidente Jaime Ruiz, me ha dicho todo el apoyo. Ya estás no estoy de presidente, estoy de candidato. Ah, bueno, si tú ganas, todo el apoyo. Tenemos la posibilidad, decía él, con las casas barriales, las federaciones deportivas barriales, de abrir espacios para conjugar deporte y cultura. Creo que esos dos ámbitos son importantes tomarlos en cuenta. Bien. Un poco pensando en algo que ya has mencionado respecto de la participación de las políticas de género, la participación de mujeres, niñas, niños y adolescentes, yo quisiera que podamos profundizar sobre eso y que nos cuentes cómo encuentras o cómo te planteas de manera concreta. Ya nos has dicho los semilleros, nos has dicho la importancia también de la participación de las mujeres en los distintos espacios de la casa también, por ejemplo, pero ¿cómo imaginas en la construcción de las políticas las voces de niñas, niños y adolescentes, las personas en situación de movilidad también en nuestro país, las personas también de colectivos LGBTIQ? ¿Sí? Cuéntanos, ¿cómo estás pensando? Bueno, yo creo que lo importante... Y pueblos y nacionalidades, perdón. Ah, cómo no, claro. Yo creo que lo importante primero es abrir una reflexión seria, o sea, un diálogo serio, de distintas voces, no siempre los mismos. Escuchar lo que nos tienen que decir. Nosotros a veces tenemos una actitud, parte del colonialismo en el que vivimos, ¿no? Una actitud de creer que lo sabemos todos. Debemos ser lo suficientemente humildes para entender que debemos también aprender de los otros. ¿Qué es lo que nos tienen que decir los pueblos indígenas, los afros, los montubios? Ahora estaba reunido con un grupo montubio y me decía, ¿sabes cuál es el principal plato montubio? Me estaban diciendo, ¿no? Y claro, yo le decía, es la conga. Me decía, no, la conga no, la conga es otra cosa, son hormigas, es la tonga, ¿ya? Y me explicaban lo que es la tonga. Entonces, digo yo, la reflexión que estoy planteando es una reflexión seria para que nos digan, desde esas diversidades, las expectativas que tienen de la casa. Yo no puedo decir, por ejemplo, para el grupo LGBTIQ, decirles, a ver, yo creo que ustedes tienen que hacer eso. No, vamos a dialogar. Ustedes tienen que decirme desde su visión qué expectativas tienen de la casa para trabajar en ello. Con las mujeres igual, Vamos a trabajar. ¿Es suficiente un área de la mujer en la Casa de la Cultura? ¿Con eso se resuelve el problema de género? Yo creo que no. Sí, es interesante, pero creo que hace falta mucho más. Creo que tenemos que aprender a dialogar, aprender a escuchar al otro para construir efectivamente una política diferente a la que ha sido común y tradicional en la casa. Y lo mismo con todos los sectores, ¿no? Con todos los sectores queremos un diálogo franco, abierto. Lo fundamental aquí es actuar con transparencia y con honestidad. Estos dos aspectos me parece que son básicos en la Casa de la Cultura. Y los que me están escuchando saben por qué digo honestidad y transparencia. Un poco para darle continuidad a esa pregunta, a esta parte del diálogo, quisiera preguntarte, me he quedado pensando, me resuena en la conversación que vamos teniendo, ¿cómo piensas también estamos enfrentando una crisis dramática del sistema de rehabilitación social? ¿Cómo piensas en la participación de los grupos de atención prioritaria? Hemos hablado ya de niñez, adolescencia. ¿Cómo ves la participación, por ejemplo, de las personas en situación de privación de libertad? Bueno, la situación es terrible, es terrible. Cada día nos encontramos, y yo al menos no salgo
de la actitud espeluznante que se produjo con esta masacre que hubo de presos. No son que murieron, no murieron, fueron asesinados y son seres humanos. Yo creo que no hay una política, ¿no? A nivel nacional, desgraciadamente no existe una política para este tema de las personas que están privadas de libertad. Sin embargo, mi criterio es que la Casa de la Cultura sí tiene una incidencia. El arte y la cultura son también elementos que pueden permitir esto de la llamada rehabilitación social. No es cuestión de que nos encontremos con un lindo rótulo que dice Centro de Rehabilitación Social, si ahí adentro no hay ninguna rehabilitación. La cultura sí puede ser un elemento, el arte indudablemente que sí. Entonces nosotros lo que podemos plantear es llegar a un acuerdo para poder generar talleres también allá de arte en las cárceles del país. Ya tuvimos una experiencia, yo tuve una experiencia, nosotros pusimos bibliotecas en las cárceles del Ecuador, cuando dirigía el Sistema Nacional de Bibliotecas. Recuerdo que era subsecretaria Toti Rodríguez y el director de Rehabilitación Social, hicimos un convenio y instalamos bibliotecas en los centros carcelarios. Bueno, hubo resultados importantes. Presos que tenían ahí su lugar, digamos, de permanencia, todo el día pasaban en la biblioteca leyendo libros, habían algunos que se devoraban los libros de literatura, otros, sobre todo los libros de legislación penal, por ejemplo, en esa época teníamos. Entonces ya hubo una experiencia interesante, ¿no? No sé si todavía se mantengan esas bibliotecas, pero la cultura y el arte es un mecanismo indispensable en la rehabilitación social de estas personas. Y valdría la pena trabajar en conjunto. Yo lo que convoco es que si llego a la Casa de la Cultura, podamos trabajar conjuntamente con las distintas instancias, lo propio en los hospitales. En los hospitales también se pueden poner, por ejemplo, puntos de lectura, ¿no? Y a propósito, nosotros queremos empujar el Plan Nacional de Lectura. Yo vengo del sector de las bibliotecas y creo que ha habido un maltrato al tema de la lectura. Ese plan está 4 años que no termina de arrancar. Las bibliotecas no han sido fortalecidas. En el caso de las bibliotecas escolares, se les cambiaba al bibliotecario, se cerraba la biblioteca y se le mandaba al circuito porque era más importante que ayude en los procesos contables antes que esté en la biblioteca. Una lucha tenaz que hemos desarrollado al frente de la Dirección de Bibliotecas y del colectivo Leer para que sean respetados los derechos de los bibliotecarios. Entonces digo, en conclusión, se puede trabajar con los grupos vulnerables para que la situación sea distinta. Nosotros lo hemos hecho y vamos a hacerlo. Tenemos la experiencia para eso. Quizás nosotros como una universidad pública, la Casa de la Cultura como una institución pública, somos instituciones que debemos garantizar también el cumplimiento de los derechos, ¿no? El ejercicio de los derechos, el ejercicio del derecho a la participación. Y también un poco pensando en eso, te pregunto cómo imaginas o qué te planteas para la relación de la sede nacional con los núcleos. ¿Cómo piensas potenciar esa relación para que exista este círculo virtuoso que permita lo que tú has planteado de inicio, ¿no? De tener el conocimiento de lo que pasa en los territorios hacia la gestión de la sede nacional y viceversa? ¿Cómo le ves? Bueno, yo decía de entrada que mi gestión va a ser la descentralización, ¿no? No creo que podamos continuar con una gestión como la que se está haciendo actualmente. La relación con los núcleos va a ser una relación dinámica, permanente. Es que el presidente de la sede nacional, si uno lee bien la Ley Orgánica de Cultura, viene siendo una suerte de coordinador. No es, digo yo, y vuelvo a repetir, no es el Júpiter tonante que ordena, que dispone, es alguien que coordina. Y eso implica ir a territorio. Si yo voy a la Casa de la Cultura, yo voy a estar en territorio, no voy a estar atrás del escritorio de la linda oficina de la presidencia. Voy a estar con la gente, con los presidentes de los núcleos. Voy a estar trabajando con ellos, coordinando, por ejemplo, lo que te decía, estos mecanismos de circulación, estos circuitos de los bienes culturales, estos de los semilleros de arte. Yo quiero meterme de cabeza a trabajar con los núcleos y la relación va a ser una relación permanente, no esporádica, ¿no? Una relación permanente que posibilite el fortalecimiento de los núcleos.
No puede ser que la Casa de la Cultura sea como una especie de gigante con una cabeza grandota y con un cuerpo pequeñito. La idea es que fortalezcamos el cuerpo es ese conjunto de núcleos de todas las provincias del Ecuador. Las extensiones, por ejemplo, tienen que ser reconocidas jurídicamente y para eso vamos a plantear una reforma también a la ley orgánica. Necesitamos leyes secundarias, por ejemplo, la ley del libro, necesitamos ley de bibliotecas, necesitamos una ley de fomento al arte, más allá de la ley de cultura, de la ley orgánica, porque es importante también pensar en el artista como ser humano. Y aquí voy a plantear un aspecto que nosotros de lo que hemos visitado el país, nos hemos dado cuenta. La posibilidad, por ejemplo, de que la Casa de la Cultura facilite planes de vivienda para los artistas, por ejemplo. Eso lo podemos hacer. O sea, la Casa de la Cultura puede también pensar en el artista como ser humano que tiene familia, que tiene hijos. No creer solamente en la obra. También atrás de la obra está un ser humano que tiene necesidades. ¿Por qué no pensar un plan de vivienda que sea sustentable, que sea accesible para los artistas de nuestro país? Esas ideas no son mías, surgen de la gente. Y yo me nutro con esas ideas y por eso las estoy planteando. Así que por ahí está nuestra visión. Nos has hablado un poco de esta coordinación sobre la idea del sistema también, en relación de la casa con los temas de deportes, con los temas de salud, con los temas del sistema de rehabilitación social. ¿Cómo ves esta relación también, digamos, con otros ámbitos? Estoy pensando en esta gran idea también de, por ejemplo, encontrar la cultura con los temas de ambiente, de educación intercultural, de salud intercultural, con los temas también de ordenamiento territorial. ¿Cómo piensas o qué imaginas que podría surgir a partir de la gestión? Bueno, el tema está en que desgraciadamente se tiene una visión como de estancos, ¿no? En la gestión pública en general. O sea, la cultura va por acá, el deporte va por acá, el tema ambiental va por acá, el tema de salud por acá. ¿Sí? ¿Y dónde se encuentran? Resulta que no se encuentran. Entonces la propuesta nuestra es que lo cultural, asumido como una política de largo aliento, debe articularse, por ejemplo, con el turismo. Es que es obvio. Nosotros tenemos no solamente el Quito patrimonial, sí, las iglesias, los monumentos, el patrimonio monumental. No, en provincias tenemos riqueza también desde el punto de vista cultural que puede ser motivada con el turismo. Entonces, el turismo cultural hay que potenciar, hay que conversar también con el sector turístico, ¿no? En Perú, por ejemplo, el turismo cultural es impresionante. Nosotros estamos menos que 10 en relación a ellos. Así que tenemos que aprender de esas experiencias, tenemos que profundizar esas relaciones con el Ministerio de Turismo y también con el sector turístico en general, no solamente con el Ministerio. Pero de igual manera, creemos que es importante que haya un trabajo más relacionado. Lo que estamos pidiendo con el Sistema Nacional de Cultura, también vamos a exigir de otras instancias, como tú dices, por ejemplo, en el tema ambiental, el entender que el ser humano es parte de la naturaleza, somos parte de la naturaleza y lo que hacemos nosotros como cultura, precisamente, tiene que estar ligado a la visión de la naturaleza. Yo no veo una gestión cultural que sea antiambientalista, me parece que sería absurdo, ¿no es cierto? Sería un contrasentido. Entonces hay que ir de la mano, hay que plantearse proyectos conjuntos, sobre todo en algunos sectores donde el tema ambiental es bien delicado, ¿no? Hablamos de la Amazonía, hablamos de Galápagos, por ejemplo, y de algunos sectores de nuestro país donde podemos trabajar conjuntamente la cultura con el sector ambiental. Y no solamente eso, hablaba hace un rato del tema de vivienda, podemos hablar con el Ministerio de la Vivienda, podemos hacer propuestas que sean factibles, conocemos que hay este requerimiento de nuestros artistas y vamos a trabajar en ello. Es decir, la visión de la cultura es holística, probablemente no vamos a alcanzar a hacer todo, yo tengo que ser muy realista en eso, pero sí tenemos la actitud y la apertura suficiente para que si hay la disposición, por ejemplo, y la decisión política de la ministra de Cultura en este caso,
y de las autoridades de otros ministerios para trabajar con nosotros, cuenten desde ya que vamos a dar todo lo que esté a nuestro alcance para hacer realidad las relaciones estas interinstitucionales en los distintos ámbitos de la gestión pública. El Estado del Ecuador hasta ahora ha mirado muy de soslayo a la cultura, ha creído que la cultura solamente es el evento, que la cultura solamente es el show. Están equivocados. La cultura es la vida de los ecuatorianos. Para finalizar, seguro se nos quedan varios temas pendientes y será grato volver a conversar. Cuéntanos un poco cómo imaginas, ya nos has hablado bastante en realidad de las bibliotecas, de los espacios culturales, de los museos. ¿Cómo imaginas el trabajo con las bibliotecas? A ver, yo creo que estoy convencido además de que la biblioteca es un lugar de encuentro, un lugar de diálogo, un lugar de relacionamiento. Ya no hablamos de aquellas bibliotecas tradicionales donde el bibliotecario era poco más o menos que un ogro, ¿no es cierto? Y que uno iba a pedir un libro con recelo, con miedo. No, ahora las bibliotecas tienen estantería abierta. Ahora uno puede ir a buscar el libro que uno quiere. Y yo no estoy de acuerdo con que las bibliotecas físicas ya están agónicas y van a morir porque el internet y la virtualidad, no es cierto. Eso es una idea que se nos trata de vender y nosotros no vamos a caer en esa trampa. La información que existe en el internet nos ha llevado a un proceso de infoxicación, digo yo. O sea, ya nos intoxicamos con tanta información que además no es una información depurada. Hay que saber buscar la información, hay que saber referenciar la información. Y nosotros creemos que las bibliotecas se complementan con los recursos tecnológicos. Por ejemplo, las universidades tienen, la Universidad de las Artes tiene una biblioteca en la cual existen recursos tecnológicos como bases de datos de revistas científicas, por ejemplo. Claro que son costosas para la academia, pero para las bibliotecas populares tenemos también repositorios que están abiertos, que son gratuitos a nivel mundial. La Biblioteca Cervantes, por ejemplo. Nuestras bibliotecas, todas las bibliotecas públicas deberían tener acceso al internet para posibilitar un repositorio digital, para que nuestra comunidad, nuestros jóvenes, nuestros niños puedan bajarse a texto completo obras de la literatura universal, obras de la literatura ecuatoriana. En la biblioteca, en la Casa de la Cultura, vamos a fortalecer la red de bibliotecas de la Casa de la Cultura. Les vamos a informatizar, les vamos a plantear un repositorio digital a partir del software DSpace, que es un software especializado. Actualmente tienen el software COA, que es un software de gestión bibliotecaria, que está bien, pero aparte de eso hay que ponerle el otro software para permitir estos repositorios digitales. Y bibliotecas tienen que haber en todos los núcleos, no los hay en todos. Vamos a tener que poner en todos los núcleos, pero la propuesta va más allá. El Plan Nacional de Lectura tiene que ser para que, yo decía algún rato, ciudadanizar la lectura, y un compañero, que no voy a decir quién es, me dijo, oye, ¿por qué ciudadanizar? Y en el campo, los campesinos, los sectores indígenas, las comunidades. Entonces dije, sí, es cierto, vamos a hacer que el libro y la lectura sea un elemento de convivencia permanente de la familia ecuatoriana. ¿A través de qué? Abaratando costos, pero también teniendo bibliotecas públicas bien dotadas, actualizadas, con recursos, haciendo que el libro y la lectura llegue a cuarteles, a conventos, a paradas de buses, de autobuses, a terminales aéreas, terminales terrestres, también a hospitales, a las cárceles, a los sectores de frontera. No es un problema la lectura del estudiante y del profesor, no. La lectura nos compete a todos los ecuatorianos, adultos, adultos mayores, jóvenes, niños. Los jóvenes actualmente tienen una predisposición que no hemos sabido explotarla bien, que no la hemos entendido. Yo discutía con algún compañero que decía que los jóvenes están ahora leyendo bastante más que antes. Le digo, ¿cómo así? Me dice, claro, porque leen en el WhatsApp, leen el TikTok, ven el TikTok. Ah, bueno, sí, pero el tema es que va mucho más allá. Cuando uno hace un plan de lectura tiene que saber para qué estamos promocionando la lectura. ¿Para que lean La culpa tiene la vaca? ¿O para que lean a los premios Nobel de literatura? Ahí está la diferencia. Hay que saber conducir la lectura para que sean elementos críticos. Los niños y los jóvenes de nuestro país tengan conciencia crítica de la realidad. Para eso es el Plan Nacional de Lectura y nosotros vamos a presionar para que se ejecute con todo nuestro concurso.
Bien, tenemos una última pregunta, es que es inevitable hacer esta pregunta. En el contexto del proceso electoral de la Casa de la Cultura, de la sede nacional, danos un poco tu lectura de este accidentado, si le podemos llamar, proceso de elecciones. Tú lo has señalado bien, María José, es un proceso accidentado. Y no por culpa de los candidatos, digamos, de los candidatos que no estamos en la reelección, porque los candidatos que, hablo de la sede nacional, ¿no?, que están buscando la reelección, han hecho todo lo posible para torpedear e impedir la participación del sector artístico. Es que es impresionante. En algunos núcleos, hablo de Pichincha, yo voto en Pichincha, ya no encuentran qué más hacer para impedir. Primero pidieron una carta, nosotros señalamos como plataforma cultural que es inconstitucional. No nos hicieron caso, un compañero nuestro de plataforma en Cañar presentó, Diego Saquicili, presentó el amparo y ahora el juez de Cañar le dio la razón, y sé que aquí en Guayaquil también se presentó un amparo y la jueza también le dio la razón. Es que es inconstitucional exigir una carta para decir que uno va a votar. El ejercicio de un derecho no puede estar condicionado, primera cosa. Segunda cosa, en Pichincha nunca se publicaron los padrones electorales. El colectivo de artistas de Pichincha siempre exigió que se publique. No nos hicieron caso, no se publicó, y cuando uno decía, pero yo cómo sé si estoy empadronado. Ah, bueno, entra este link, le mandaban a uno un link para buscar si uno se encontraba. Eduardo Puente, sí estoy empadronado. ¿Dónde me toca votar? Yo vivo en Conocoto, una parroquia en el valle. Resulta que me mandaban a votar a Cayambe. A otros compañeros les mandaban a votar en Nanegalito. O sea, trampa, eso es maña, eso es trampa, no se puede proceder de esa manera. La presión fue tanta que tuvieron que corregir esa irregularidad y ahora sí ya está más cercano el lugar de sufragio. Entonces estas incongruencias, estas irregularidades nos hicieron que como plataforma cultural nosotros no presentemos candidato en Pichincha porque creemos que ahí se han actuado muy mañosamente, no se conoce el padrón, se conoce por terceras personas que se han incluido a cerca de 400 o 500 personas que no tienen nada que ver con el tema cultural, que no tienen trayectoria para que viren la elección, ¿sí? Y ahora todo eso se les fue, porque el amparo constitucional dice que tienen que votar todos los artistas que están en el registro del RUA, más los miembros de la Casa de la Cultura, sin necesidad de cartas. Eso se les hace que a estas personas que pretendieron poner a trampa, les veamos y les evidenciemos en su actitud engañosa con la gente. Nosotros hemos sido siempre democráticos, hemos pedido que haya la participación más amplia y nos da mucho gusto que los jueces nos han dado la razón en este requerimiento. Bueno, te agradecemos muchísimo por el tiempo, por estar aquí, por venir a la Universidad de las Artes, a esta universidad pública en la que entendemos que la educación superior en artes es un derecho y también es un derecho la participación en la construcción de las políticas públicas. Te damos la bienvenida siempre para que nos visites y gracias por este tiempo compartido. Muchas gracias a ti, María José, y el pedido que yo les hago a la academia y a la Universidad de las Artes, por favor sigan con este observatorio, con esta veeduría. Es importante que hayan estas veedurías independientes, no para que aplaudan siempre, hagan bien o mal, sino para que nos observen, para que nos hagan ver los errores que estamos cometiendo, para corregir esos errores, y también para que nos digan, oiga, si están haciendo bien, entonces eso nos sirve de impulso. Así que yo les agradezco a ustedes, a la Universidad de las Artes, te agradezco particularmente a ti y a todos los compañeros de acá. Muchas gracias a todos. Gracias, les agradecemos por su presencia, por acompañarnos en esta grata entrevista. Agradecemos al equipo de comunicación de la Universidad de las Artes, al equipo del Centro de Innovación Cultural, al equipo del Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura que ha organizado esta silla vacía y en general a la comunidad universitaria. Muchas gracias.